estudio bíblico de don Pablo Wickham sobre el tema La Iglesia de los Hijos de Luz. En esta mañana la lectura que nos toca en la porción de hoy es en el capítulo 4 del libro de Efesios, empezando en el versículo 17 y terminando en el versículo 21 del capítulo 5. Una porción un poco larga, pero como es una sección en sí, vamos a intentar por lo menos bosquejar la exposición de toda esta porción. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice,
despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pues, queridos hermanos, el tema que nos toca en esta mañana se titula La Iglesia de los Hijos de Luz. Ya veis por la lectura que hemos tenido el carácter eminentemente práctico de esta porción. Y para sentar nuestro estudio en esta mañana en el contexto de los demás estudios y también de la epístola, quiero señalar algunos enlaces, que podemos decirlo así, con los otros estudios. En el primer estudio vimos la posición de la Iglesia en Cristo, ¿verdad? Elegida en Cristo, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y luego en el segundo estudio que tuvimos ayer, vimos el propósito de la Iglesia, por cuanto esta posición no nos da lugar a echarnos a dormir, sino que Dios tiene un propósito en la salvación de los hombres, en escoger su Iglesia. Y vemos que es para que en todas las edades venideras demos testimonio a Cristo y a la inmensa sabiduría y amor de Dios delante de todo un universo. Vamos a ser como el escaparate de Dios. Eso es, en breves palabras, es la doctrina que tenemos en la primera parte de la epístola. Pero luego viene la parte práctica. Y así hoy tenemos lo que podemos llamar práctica, porque corresponde a la doctrina, a la enseñanza de las cosas tal como son, lo que Dios ha hecho en Cristo, nos corresponde un andar, una actitud, una conducta consecuente. Me acuerdo de lo que dijo el señor Pujol el primer día, que el apóstol Pablo en su oración ora para que sepáis estas riquezas, esta herencia, esta esperanza, para que sepamos lo que hay, lo que Dios ha hecho, pero con una finalidad, para que seáis consecuentes. Y hago eco de esas palabras de nuestro hermano en esta mañana, pues seamos consecuentes. Y entonces, partiendo de la doctrina, la enseñanza de lo que Dios ha hecho en Cristo, tenemos una práctica. Y creo que mañana don Eric nos va a hablar de la pelea. O sea que tenemos cuatro cosas, ¿verdad? Posición, propósito, práctica y pelea. Y los dos temas últimos, práctica y pelea, pues realmente podemos resumir en la palabra práctica. Ahora vamos a hablar un poco sobre la enseñanza general del pasaje y de su contexto, porque sale, como hemos dicho, de la doctrina. Veréis aquí en este pasaje unos contrastes muy grandes, muy interesantes. Y si buscamos un poco, veremos que
los mismos temas que el apóstol San Juan en sus epístolas y también en su evangelio saca a luz, pues aquí también salen. Tenemos, por ejemplo, unos contrastes tremendas. Tenemos tinieblas y tenemos luz. Tenemos corrupción y tenemos vida. Tenemos vanidad o vaciedad y tenemos plenitud. Tenemos necedad y tenemos sabiduría. Tenemos ira y malicia y tenemos amor y benignidad. Tenemos maldad y tenemos bondad. Hay impureza y inmundicia y hay santidad. Hay engaño y mentira y hay verdad. Hay injusticia y hay justicia. O sea que unos contrastes muy interesantes. Y también vemos otro contraste, que aquí el apóstol, como en otras partes de la epístola, nos recuerda a los Efesios, pero ya hemos visto es para toda la iglesia, nos recuerda lo que éramos y lo que somos. Y una y otra vez salen las frases, por ejemplo, vuestra anterior modo de vivir, o muertos, estabais muertos en delitos y pecados, erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo anduvisteis, etc. Contraste entre lo que éramos como hombres perdidos por el pecado y lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. O sea que tenemos estos contrastes muy notados, muy marcados aquí en este pasaje y también en otras partes de la epístola. Pero de estos contrastes vamos a seleccionar uno nada más para meditar un poco en ello antes de adentrarnos en la exposición, vamos a decir, seguida de la porción. Vemos aquí en esta porción las densas tinieblas del pecado y del mundo, contrastado con la luz brillante que hay en Cristo. Por ejemplo, vemos que el apóstol dice, vosotros, y recuerda a los lectores de la carta su experiencia personal. Erais tinieblas, lo que fuisteis en otro tiempo, estabais muertos. O sea, les recuerda su experiencia personal. Aplica directamente la doctrina a sus corazones. Estaban antes en densas tinieblas. Pero luego habla en los versículos 17 y 19, que en un momento comentaremos un poco más extensamente, de que esta oscuridad, estas tinieblas del mundo, en el cual se revuelca, vamos a decirlo así, el hombre natural, es una cosa voluntaria. Ellos mismos han cerrado sus corazones y sus mentes a la luz. O sea que esa oscuridad, como vemos aquí en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, y en el griego quiere decir ignorancia obstinada, que en ellos hay. No quieren admitir la luz. Y recordamos, ¿verdad?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo que los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vemos esto en cuanto al hombre natural.
Y luego también podemos ver que no solamente el hombre natural está en tinieblas, sino que en aquellas tinieblas él va a los extremos del mal. Aquí tenemos claramente enseñado la depravación total del hombre. Como él cierra su corazón a la luz y comete con avidez, entregándose a la lascivia, dice en versículo 19, toda clase de impureza. La depravación total del hombre, que como sabemos, quiere decir que no solamente en todos los departamentos de su ser el hombre es un ser caído, espíritu, alma y cuerpo, sino que también toda clase de pecado se halla en germen en él y puede desarrollarse en las circunstancias propicias. Y esto lo sabemos por triste experiencia. Pero tenemos, en contraste con este cuadro un poco negro, ¿verdad?, la luz brillante en el reino de Dios. Precisamente se nos menciona esto aquí, en el versículo 5 del capítulo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y vemos por todo el pasaje que hay una nueva esfera en la cual ha entrado el creyente por la gracia del Señor y ha venido a ser Él luz. No es solamente que el Señor es luz y le seguimos a Él, sino que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y como aquí tenemos enseñado claramente la posición del creyente en Cristo, es en el Señor que el creyente es luz en estas tinieblas tan densas. Y la base de este testimonio brillante del creyente como luz es el amor de Cristo. Versículo 2 del capítulo 5. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, etc. Es por este gran amor de Cristo, que nos rescató por la obra maravillosa de la cruz del Calvario, que nosotros podemos entrar en este reino. Es la base del amor de Cristo. Y el medio de este testimonio es la verdad en Cristo. Versículo 21 del capítulo 4. Conforme a la verdad que está en Jesús. Y notad que dice en Jesús. Es el Dios hombre allí, el hombre que anduvo por esta tierra, pero con una vida perfecta. Y la luz que manaba de él, el Dios hombre, Jesús, también ha de verse en nosotros, hombres redimidos en la tierra, que también tenemos que andar por los caminos de este mundo. Así el medio es la verdad en Cristo, la nueva creación. Y luego el agente es el Espíritu Santo de Cristo que aplica estas verdades a nuestros corazones, que va formando la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, perfeccionándonos y preparándonos más y más para que la luz brille en las tinieblas. Y el efecto de la luz sobre las tinieblas equivale al testimonio, porque hay un impacto, hay una reacción cuando la luz brilla sobre las tinieblas. Porque ya sabéis muy bien que la luz hace dos cosas. Atrae a los que quieren ser atraídos y repela a los que no quieren. Y este es el efecto del testimonio del creyente en este mundo. Algunos son atraídos a Cristo y otros no quieren saber nada porque no les conviene. Este es el efecto de la luz. Pues ahora vamos a adentrarnos en el pasaje
Y creo que podemos ver claramente, según el propósito de estos estudios, que el texto clave del pasaje es el versículo 8 del capítulo 5. Y vamos a hacer girar nuestro análisis en esta mañana, queridos hermanos, sobre este versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y no solamente es el texto clave, sino que creo que la palabra clave ha de ser la palabra andad o andar. Hasta incluso diría que el apóstol Pablo quiso que se destacara esta palabra, porque una y otra vez en la epístola, y especialmente en este pasaje, vuelve a la carga con esta palabra, andad. Y parece ser que él está enfatizando el andar. Y eso tiene unos pensamientos muy sugestivos para nosotros. Porque el andar es algo vital, es algo que se mueve, es una trayectoria, es un camino, hay una meta, hay una manera de andar. Se puede andar mal. Y no solamente esto, sino hay una finalidad en el andar. Todo esto se sugiere por esta palabra andar. Y no hace falta que vayamos mirando ejemplos en otras escrituras, no hay tiempo en esta mañana, pero ya podéis pensar en Enoc, que anduvo con Dios, en el trajín de una vida normal, teniendo muchos hijos e hijas. Sin embargo, aquel hombre anduvo con Dios 300 y pico de años. Pues es lo que Dios quiere, que andemos con Él. Porque el Hijo de Dios, que tiene esta alta posición en Cristo, es un peregrino con una meta delante. No es un paseo, queridos hermanos, donde de vez en cuando volvemos del camino para mirar las flores o escuchar los pájaros. No, es un andar. Y además, como veremos en este pasaje más adelante, es un andar con una persona, con Cristo. Por esto creo que podemos ver que, por ejemplo, cuando habla del Espíritu Santo, se le habla de Él como una persona, la personalidad. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque es un andar con Dios. No es un andar a solicos, como solemos decir, ¿verdad? Es un andar con el Señor. Podemos ver también algunas otras frases en la epístola que nos hace ver la importancia que da el apóstol al andar en la epístola. Nada más, muy brevemente, vamos a verlo por encima. Capítulo 2, versículo 2 dice, hablando de nuestra anterior manera de vivir, en los cuales los pecados anduvisteis. O sea, la trayectoria antes de la conversión fue precisamente el caminar, no con Dios, sino con nosotros mismos. Pero engañado por Satanás y estando llevados por la corriente de este mundo. Anduvisteis, pero es como si no anduviéramos. Luego capítulo 2, versículo 10, vemos una transformación muy grande, porque allí vemos lo que hace Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que somos por la nueva creación de Dios en Cristo ha de verse en nuestros actos.
Pero luego viene el capítulo 4, versículo 1. Ya hemos notado esto ayer. Es la vertiente entre la doctrina y la práctica de la epístola. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Frente a esta posición tan alta y sublime en Cristo, corresponde un andar digno, porque somos hijos de Rey, hijos de Dios, redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, nos corresponde un andar digno, que dignifica el Evangelio y no lo deshonra. Y luego tenemos esas palabras que hemos visto ya en la epístola, en la pasaje, perdón. Ya no andéis como los otros gentiles. Aquella pasada manera de vivir ya se ha de dejar completamente. No andéis como los otros gentiles. Y dice el apóstol, os encargo solemnemente. Es un solemne encargo que nos da aquí en el versículo 17. Luego, versículo 2 del capítulo 5, andad en amor, según el ejemplo de Cristo. Luego, versículo 8, ya hemos visto, andad como hijos de luz, porque hay testimonio que dar. Versículo 15, andad cautelosamente. Ya hablaremos más de esto en su lugar. Es un andar diligente, mirando cómo andamos, para aprovechar el tiempo. Ahora vamos a mirar un momento en el pasaje mismo las subsecciones para que tengamos una idea de lo que se trata en cada sección. El tema general del pasaje, como ya hemos visto, es el andar de los hijos de luz en un mundo de tinieblas. Y en los versículos 17 a 19 del capítulo 4 tenemos el andar de los gentiles. Y aquí, por contraste, el apóstol nos enseña cómo no hemos de andar. No ha de ser según la vieja naturaleza caída, los hombres de este mundo que se entregan al pecado. El hombre natural va a los extremos del mal. No hemos de andar así. Y entonces en los versículos 20 a 32 tenemos el andar conforme a la nueva creación en Cristo. Y hay dos partes en esta sección. Primeramente, en los versículos 20 y 21, tenemos el andar según la verdad apostólica. Y luego tenemos en los versículos 22 a 32 los andrajos a quitar y los vestidos a poner. Veremos que se sigue allí esos versículos 22 y 24 que son claves, que bajo la figura de vestirse y despojarse se habla de cómo hemos de andar conforme a esta nueva creación en Cristo. Los versículos 1 a 7 del capítulo 5 tratan del andar en el amor, según el ejemplo de Cristo. Y luego los versículos 8 a 14, el andar en la luz, para testificar a Cristo. Y finalmente, los versículos 15 a 21, el andar según la sabiduría divina para aprovechar bien el tiempo. Así que a breves rasgos tenemos así el análisis del pasaje y vamos ahora a meditar un poco más detenidamente en cada una de sus secciones. En los versículos 17 a 19, que comentaremos brevemente, tenemos la enseñanza de, por contraste, cómo no hemos de andar.
Todo aquí, como hemos comentado ya, delata oscuridad, delata corrupción, delata tinieblas. Es un cuadro perfecto del hombre natural que anda en su pecado, ajeno de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido o ofuscado en la vanidad de su mente. Quiere decir aquí vaciedad de su mente. No es la idea de orgullo lo que se despunta aquí en la palabra vanidad. Es vaciedad. No tiene sustancia para con Dios. La vida del hombre natural no tiene nada que puede agradar a Dios. No hay sustancia. Es vanidad. Como dice el predicador en Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y es la vanidad de su mente. Esta inteligencia entenebrecida por el pecado. Y es por su voluntad que los hombres son así. No quieren admitir la luz. Y entonces les ha pasado, como vemos aquí en el versículo 18, dureza de corazón. Los corazones se han endurecido para no admitir la luz. Es una ignorancia voluntaria. Y esto da lugar, en el versículo 19, a unos resultados, a unas consecuencias funestas, terribles, que ya pierden todo sentimiento de vergüenza. Ya se quema la conciencia y se entregan sin freno a su pecado. Qué cuadro más terrible. Seguramente el apóstol Pablo estaba pensando en el paganismo de su tiempo, que permitía toda clase de lujuria y de pecado. Pero, desde luego, vale estas enseñanzas para toda la historia de la Iglesia. Y hoy en día hemos de mirar lo que Dios nos dice como un aviso solemne. Que no andéis como los otros gentiles, como ellos hacen. Y así tenemos el contraste en el versículo 20, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es tajante. Así en los versículos 20 y 21 tenemos el andar conforme a la nueva creación en Cristo. Y aquí, pues, no es una oración condicional en el versículo 21, si en verdad le habéis oído, sino una manera retórica de decir, sí que le habéis oído. Y entonces os corresponde una actitud consecuente. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es verdad, porque el apóstol está hablando ahora como el apóstol de los gentiles, el que enseñó a esta iglesia por mucho tiempo. Y él puede decir, sí que habéis sido enseñados, sí que la verdad apostólica, la predicación de Cristo, os ha sido pasado. Y entonces, vosotros habéis de andar según esta verdad. Así que cuando hablamos del andar conforme a la nueva creación, que es toda esta sección desde el versículo 20 a 32, tenemos que ver en primer lugar que viene por la verdad que está en Jesús, esta nueva creación. Este depósito pasado a nosotros. Los apóstoles predicaron a Cristo, testificaron a Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección, su exaltación, etc. Todo esto es la verdad que está en Jesús. Y según este molde han de andar los creyentes. Luego en los versículos
22 a 32, tenemos estas exhortaciones para despojarnos de cosas que no están de acuerdo con esta nueva creación en Cristo, esta verdad apostólica. Y el vestirnos, la exhortación a vestirnos de las cosas que sí hemos de poner. En los versículos 22 y 24 tenemos, vamos a decir, el meollo del asunto. Primero, en cuanto a la pasada manera de vivir, el creyente mira atrás y piensa lo que era. Pero dice el apóstol, pues en cuanto a eso, despojaos. Ya ha dicho que no han de andar según los otros gentiles, y describe con unas palabras muy terribles, ¿verdad? Estos gentiles. Pero dice ahora precisando, en cuanto a esta pasada manera de vivir, lo que ya pasó, que os desnudéis, esa es la palabra en la versión hispanoamericana, que os desnudéis del viejo hombre que se va corrompiendo. Es un proceso que se va corrompiendo o se va degenerando conforme a los deseos del engaño. Y aquí entonces tenemos una exhortación a despojarnos de este viejo hombre que todavía queda con nosotros, pero le hemos de poner en el lugar de la muerte, porque estamos identificados con Cristo. Todo esto nos sale, vamos a decir, a luz en este pasaje, pero es la verdad según tenemos en Romanos 6, la identificación del creyente con su Señor. Cristo murió, yo morí con Él. Cristo resucitó, yo resucité con Él. Y entonces, esta nueva vida que vivo, ya no tengo que vivir según aquellas cosas, aquellas ideas, aquellas normas que rigieron mi vida antes, sino he de despojarme de todo lo que no está de acuerdo con mi nueva naturaleza en Cristo. Y he de andar según esta nueva norma, esta nueva creación. Y el viejo hombre hay que despojarle. Hay que quitarle sus armas, sus cosas. Sabemos todos por experiencia cómo trata de hacernos tropezar. Y cómo el diablo y el mundo muy fácilmente se agarran al viejo hombre en nuestra vida. Pero la exhortación es tajante. Despojaos. Como unos vestidos, unos harapos que tenemos encima, que son sucios y malolientos. Despojaos del viejo hombre. Ponerle en su lugar, el lugar de la muerte. Y notad que se va corrompiendo. No solamente es un hecho que el viejo hombre en nosotros es algo estático, sino hay otra cosa, que se va corrompiendo. Hay corrupción. Ya sabéis que corrupción no es un estado, es un proceso. Un cadáver degenera, se corrompe, y la corrupción es un proceso. Se corrompe cada vez más. Y lejos de decir que el viejo hombre se mejora, como algunos han dicho, se va degenerando, se va empeorando. Sí, según los deseos del engaño, porque es el diablo que quiere engañar y que quiere meternos por este camino del viejo hombre. Y ya hemos hablado del contraste aquí que tenemos entre la corrupción y la vida. En Cristo tenemos una nueva vida, esta nueva creación que Él sacó a luz en la cruz del Calvario. Hay vida.
pues vamos a andar según la corrupción, según una degeneración constante en este viejo hombre que no se mejora nunca, sino empeora. No. Hemos de despojarnos de este viejo hombre. Y luego, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una frase interesante que tenemos aquí, el espíritu de vuestra mente. Porque, según podemos ver en el contexto, se trata de la proyección de la nueva naturaleza redimida sobre la mente y por ende el cuerpo del creyente. Cristo nos ha redimido. Cristo nos ha dado una nueva naturaleza. Nuestra mente, en vez de ser entenebrecido por el pecado, como vemos en el versículo 18, como caracteriza el hombre del mundo, ya está iluminada, está llena de luz por el Espíritu de Dios. Y entonces, este espíritu redimido del hombre tiene que proyectarse, tiene que expresarse en la mente y en el corazón y en el cuerpo del hombre, por actos que reflejan el cambio que ha habido. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y me trae a la memoria el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Vamos a leerlo porque creo que tenemos allí unos versículos correspondientes a lo que tenemos aquí. El apóstol allí, hablando de la consagración del creyente, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabras parecidas saldrán en este pasaje, pero allí vemos claramente que en vez de conformarnos como un molde exterior a este mundo, hemos de ser transformados desde adentro por la renovación de nuestra mente, vuestro entendimiento, es otra palabra, igual. Pues no dice aquí cómo se hace, pero sabemos que es por el Espíritu de Dios que renueva en el creyente constantemente este nuevo hombre y va renovando y va limpiando para que él impera, el nuevo hombre impere. El nuevo hombre que según San Juan no puede pecar. El nuevo hombre que es perfecto desde el día que nacimos de nuevo, pero hemos de conformarnos a este nuevo hombre por medio del Espíritu Santo. Es una transformación desde adentro. Y entonces hay que despojar lo antiguo. No hay que conformarse con las normas de este siglo. El hombre natural no puede hacer esto. Estas exhortaciones, pues, salen en el aire para el hombre natural, porque está muerto. Entonces no puede haber renovación. Ni siquiera puede haber para él despojamiento, porque no tiene con qué despojarse. Tiene que arrepentirse, tiene que creer en Cristo. Eso es el primer paso. Así que aquí se trata del creyente. Renovación y renovación de juventud, no de viejo. Porque hay una renovación que dicen los hombres, una rejuvenezcación, ¿verdad? Que los hombres desean para personas mayores, pues hay que ser renovado, ser más fuerte, tener nueva vida renovada en sí. Pero aquí no se trata de esto. Precisamente en el original, la palabra original refleja la renovación de la juventud. La renovación que hay en un cuerpo sano y fuerte y joven,
que se está desarrollando. Y eso es lo que tenemos en Cristo. Como ayer nos dijo don Ernesto, hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es como un niño donde todo está ahí latente, pero hay que desarrollarlo. Pues esto se aplica al creyente individual también. Renovación de un joven que va desarrollándose. Y esto por el Espíritu de Dios. Así que renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es una creación nueva, distinta, totalmente distinta de lo que había antes. El nuevo hombre es el resultado del nuevo nacimiento. Es la imagen y semejante de Cristo potencialmente en nosotros. Y sobre esta base va obrando el Espíritu de Dios. Todo es nuevo. No es un hombre viejo reformado. Es un nuevo hombre. Un hombre distinto, como podemos también traducir allí el original. Y entonces sobre este nuevo hombre hay que vestir estas gracias de Cristo, estas virtudes que tenemos por contraste en los versículos siguientes. Pero notad que este nuevo hombre fue creado, es la palabra exacta, fue creado según Dios. Hubo un momento cuando este hombre nuevo fue creado. Desde luego, en cuanto a la base, sabemos que es en la cruz del Calvario. Cuando la vieja manera de ser de todas las cosas pasó, terminó, Cristo saca a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Él por esta magna obra, esta nueva creación que está basada en la cruz del Calvario. Pero tenemos que ver también que se trata de cosas prácticas. Estamos hablando de un hombre con un carácter que se tiene que formar, que se tiene que desarrollar. Y si bien es verdad que Dios ya lo ha hecho, ahora Dios lo va haciendo hasta que lleguemos a aquel día cuando estaremos en su presencia y seremos como Él es. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia aquí es la justicia práctica, la rectitud que caracterizaba a Cristo. Pues esta rectitud ha de ser nuestra. No se admite aquí componendas ningunas. La justicia de Cristo, su vida justa y recta en la tierra, por medio del Espíritu Santo, se aplica a nuestras vidas. La justicia y santidad de la verdad. Pues ya hemos visto que la verdad está en Jesús. Todo engaño, mentira, hipocresía, todo eso es ajeno completamente y pertenece a la antigua manera de vivir. Y tenemos la verdad en Jesús. Y esta verdad se refleja en la vida del creyente en santidad. Un apartamiento para Dios. Este nuevo hombre pertenece a Dios. Es propiedad de Dios. Y Dios quiere que se refleje en toda su gloria en este nuevo hombre las gracias de Cristo, la semejanza de Cristo, las virtudes de Cristo. Y así, como tenemos en esos versículos 22 a 24, el meollo del asunto, como dije antes, de donde se arranca todo lo demás, la raíz, entonces tenemos los frutos en los versículos 25 y 32. Por lo cual, dice el apóstol,
Por lo cual, en vista de esto, en vista de este despojamiento y de este vestirse y esta renovación, según este nuevo hombre, según esta nueva creación, detalla algunas cosas que han de tener en cuenta, haciendo ver las cosas que son incompatibles con esta nueva naturaleza. Los andrajos a quitar y los vestidos a poner. Otra vez tenemos una serie de contrastes entre la luz y las tinieblas, la vida, la corrupción, la verdad, la mentira, la injusticia y la rectitud. En estos versículos que vamos a meditar. Por ejemplo, en versículo 25, tenemos que ir muy deprisa en esta sección, porque son más bien detalles que reflejan e ilustran lo que el apóstol quiere decirnos. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Él habla. Porque, dice, somos miembros unos de los otros. Porque esta nueva creación, este nuevo hombre, no es una cosa mía que voy a guardar para mí. Mi hermano también está en el cuerpo de Cristo. Y mis hermanos, ellos también tienen esta nueva naturaleza. Es de todo el cuerpo, es Cristo. Y entonces no podemos empezar a tomar posiciones en este asunto y pensar que nosotros tenemos más importancia que otros. Hay esta tendencia siempre en nuestros corazones. Pero no, dice el apóstol, somos miembros unos de otros. Entonces, entre un miembro y otro, los dos teniendo la misma naturaleza nueva, hay que reflejar esta naturaleza en las dos personas. Verdad. Hablar verdad, desechando la mentira. También, versículo 26. Airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay una ira justa. Se puede airarse por una deshonra al nombre de Cristo, por una cosa que se ha hecho a un hermano que no está bien. Pero hermanos, aquí el apóstol nos señala una cosa, que siempre, 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 aun en la ira justa, hay la tentación de ir un poquito más allá, de meter algo de lo nuestro. Y el viejo hombre enseguida se mete. Airaos, pero no pecáis, dice el apóstol. Y siempre hay aquella salvaguardia del Antiguo Testamento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de que oscurezca, que se hagan las paces y que la ira se deponga. Aún esa ira justa que ha ido un poquito más allá. Sí, no pequéis. No dejéis que el diablo se meta para haceros remover en vuestros corazones, dice el apóstol, vuestros derechos, pensando en otros y lo que os han hecho y lo que os han dicho, etcétera, etcétera, etcétera. No. Hemos de ir a dormir, vamos a ponerlo así, con la conciencia tranquila y limpia. Airaos, pero no pecáis. Y la palabra enojo, desde luego, es una cosa interesante que se puede notar aquí. No es lo mismo que ira. Enojo es irritación. Es más allá que ira, ¿no? Es irritarse. E irritarse siempre quiere decir que el viejo hombre, el yo, en mi vida, pues no le ha gustado y se ha ofendido por algo que se ha hecho. Puede ser que en el principio estaba bien, pero ahora es cosa mía. Enojo. No se ponga el sol
sobre vuestro enojo, dice el apóstol. No deis lugar al diablo. Luego, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Aquí vemos también el que quiere quitar de otros para tener algo suyo. Pues ahora no, porque el creyente debe ser la persona que respeta profundamente la propiedad de otros. A veces me pregunto si es verdad, hermanos, que hay eso. Que respeta la propiedad de otros. Muchas veces yo pienso al contrario, que el creyente es el que se aprovecha de su hermano. Muchas veces. Precisamente por ser creyente decimos, bueno, mira, tú puedes prestarme esto, tú me puedes dar eso. Y después, pues, si se devuelve o no se devuelve, si se estropea o no se estropea, es que son cosas muy prácticas. Pero creo que aquí caben también. Hay que respetar lo que es de otros. Así que esos versículos, aunque hablan del que hurta, del ladrón convertido, que ya tiene que dejar todo aquello, su vieja manera de ser, y trabajar y hacer bien. Antes quitaba, ahora tiene que dar. ¿Veis el contraste aquí? Pues también puede muy bien aplicarse a nosotros. Luego, no solamente tenemos actos y palabras, sino aquí en el versículo 29, otra vez, palabras de edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay palabras que pueden hacer daño, pero dice el apóstol, las palabras han de hacer bien, han de dar gracia, han de hacer un bien verdadero y positivo al que lo oye. La corrupción, como ya hemos notado, pertenece al viejo hombre. Se va corrompiendo. Y la palabra corrupta sale del viejo hombre, no puede salir de nuevo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Luego tenemos este andar personal, ¿verdad? Versículo 30. Porque todas estas cosas, aunque son en contra de alguna persona, palabras corrompidas, hurtar, enojarse, mentir, etc., todo esto el creyente puede hacer si quiere. Pero dice el apóstol, no contristéis al Espíritu Santo, porque andamos con una persona, que es Dios. Y lo que hacemos, no solamente hacemos delante de nuestros hermanos y a nuestros hermanos y a nuestros semejantes, sino cada palabra, cada hecho está delante de Dios. Y la persona del Espíritu Santo se entristece. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el sello sobre nuestra redención. Es el sello que Dios ha puesto, como dijo el señor Pujol el otro día, sobre esta nueva creación. Dios dice, esto me pertenece. Pero si nosotros decimos o hacemos cosas que no están de acuerdo con este sello, entristecemos al Señor. Por esto dice, quítense de vosotros. Y aquí sigue la trayectoria esta de despojarse, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Aquí se exterioriza, ¿verdad? La ira y el enojo y la amargura, gritería, maledicencia, malicia, el deseo de hacer mal. Pues todo esto quítense.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado en Cristo. O sea, para resumir brevemente esta pequeña sección, podemos decir que lo que hemos de hacer y lo que hemos de decir ha de hacer un bien positivo a los que lo oyen o que reciben estos hechos en ellos. No debemos dañar al prójimo, ni dañar al Señor. Aquí está otra vez, a la persona del Espíritu Santo, sino hacer bien y agradar a nuestro Señor. Porque la medida de todo ha de ser como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ha dejado alguna cosa en el tintero Dios que tiene contra nosotros? ¿Ha dejado algo en contra nuestra? ¿Tiene algunas reservas en cuanto a nuestras vidas Dios? Pues si Él no tiene ninguna reserva, si Él nos ha perdonado completamente, si nuestros pecados han sido echados en las profundidades del mar, dice el apóstol, como Dios perdonó, así vosotros. Y aquí no admite medias tintas. Perdonado. A rajatabla. Como Dios os perdonó. Esto es claro. Ahora tenemos los versículos 1 a 7 del capítulo 5, el andar en el amor. Realmente es un enlace entre lo que acabamos de decir acerca de este magno perdón que Dios nos ha dado en Cristo, esa es la medida de su perdón. Tenemos el enlace con los versículos siguientes. Sed pues, en vista de esto, dice el apóstol. Y en el original aquí quiere decir, venid a ser. Venid a ser. Un proceso. Hay que ponerse, hay que empeñarse. Y es un proceso de venir a ser imitadores de Dios, como hijos amados. Y en cuanto a esta imitación, está claro aquí que se refiere a este amor. Dios os ha perdonado en Cristo, completamente. Su amor, como vemos en el versículo 2, se ha manifestado totalmente en Cristo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Olor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y este olor fragante es el olor del sacrificio del todo quemado. Todo un Dios se dio a sí mismo por nosotros. Dios no escatimó nada, sino dice el apóstol Pablo en Romanos 8, entregó, no escatimó a su propio Hijo, sino le entregó por todos nosotros. Dios no tuvo reparos, no tuvo reservas, todo. Entonces también nosotros hemos de ser imitadores de Dios. Venid a serlo, dice el apóstol. Ahora bien, hablando un momento de esta ofrenda, este sacrificio, creo que podemos ver en las dos palabras una leve referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento, cuyo cumplimiento, como sabéis, tenemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Todos los tipos, las figuras del Antiguo Testamento desembocan en Cristo. Y Él cumple todo, llena todo. Se habla de Él. Y ofrenda mayormente se usa en el Antiguo Testamento para los sacrificios sin sangre. Pensamos en aquella ofrenda
de harina con aceite, que habla de la perfección del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre perfecto, que en todo momento agradaba al corazón de Dios, fue a la cruz del Calvario, se dio a sí mismo, el perfecto Hijo de Dios, el Dios hombre, fue a aquella cruz. Y en toda la perfección de su naturaleza se entregó por nosotros. Pero es a Dios. Notad esto siempre, que es un sacrificio hecho hacia Dios, para satisfacer la justicia de Dios. Y agradaba sumamente a Dios. Y como el olor fragante de los sacrificios subían a Dios, pues cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, y cuando andaba también en esta tierra, toda la perfección de su ser era olor fragante. Y este es el ejemplo que el apóstol pone ante nosotros para que nosotros lo sigamos. Olor suave, olor grato, olor fragante a Dios. Y si nosotros hacemos lo que hizo nuestro Señor, aunque sea un reflejo muy, muy pálido, pero saliendo del corazón redimido, estimulado por el Espíritu Santo, sube olor fragante de Cristo delante de Dios. Agradamos el corazón de Dios si andemos en amor. Esta es la sección que tenemos delante en los versículos 1 a 7, pero arranca todo desde el versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó. Y luego, en los versículos 3 a 7, tenemos unas enseñanzas que recuerdan lo que ya hemos visto, pero también arrancan de lo que acaba de decir el apóstol, porque es un contraste. Cristo en la perfección de su ser, el hombre redimido en Cristo, en la perfección de este ser redimido. Ahora no hablamos del viejo hombre, porque tenemos que despojarle, dice el apóstol. Pero hay unas cosas que no están de acuerdo con este nuevo hombre, con esta nueva naturaleza. Y entonces el apóstol hace ver claramente que fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Porque aquí estamos hablando de esta nueva naturaleza santa que ha creado Dios. Y esas cosas no tienen parte ni suerte, son completamente antagónicas a la naturaleza de Dios. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. A veces, hermanos, no somos muy sabios en esto. Y hablamos sin necesidad de ello, de algunas de estas cosas. Es verdad que a veces, por desgracias, hemos de tratar con estas cosas. Estamos en el mundo y no podemos desligarnos del mundo totalmente, pero se puede ahorrarnos muchos disgustos y muchas contaminaciones si cuidamos de no nombrar tanto algunas cosas que se nombran, de leer algunos libros que se leen, de ver algunas cosas que se ven. El creyente ha de preservar, a conservar su vida. Y así ni aun se nombre, dice el apóstol aquí. Y luego añade una serie de cosas que no quizás son tan graves, pero de la misma naturaleza. Ni palabras deshonestas, que quiere decir inmundas aquí, ni necedades, ni truhanerías, que es una especie de burla, una broma pesada, pero hecha con mala intención, que a veces también pasa
en círculos de los creyentes. Eso dice el apóstol, ni eso, que no conviene. De la misma manera que estos pecados graves no han de nombrarse, porque no conviene a santos nombrarlos, dice, ni estas otras cosas han de verse entre los creyentes. No convienen, dice, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. Sí, en vez de recrearse en aquellas cosas malas del pasado, ahora hay que llenar, como veremos más adelante, hay que llenar todo con acciones de gracias a nuestro Dios. Y el que da gracias a Dios no tiene tiempo para revolcarse en las cosas de su vieja naturaleza. Pero notad una cosa, que aquí estos pecados demuestran el contrario del amor. Fornicación es amor ilícito, según el hombre, según las normas, las definiciones del mundo. Amor ilícito. Inmundicia es amor egoísta, porque las cosas inmundas son una especie de expresión del yo. ¿No es verdad? Nos contaminamos a nosotros mismos con esas cosas. Es amor falso, porque se dirige hacia uno mismo. Y luego, la avaricia, que es amor a cosas o a personas que desplaza a Dios. Amor falso también. Todo el contrario del amor de Dios. Y todas estas cosas, como dice el apóstol en versículo 5, practicadas por personas que practican esto, pues no tienen nada que ver con el reino de Dios. Dice claramente esto, sabéis esto, vosotros lo sabéis ya, que ningún fornicario, el que practica la fornicación, o inmundo, el que practica la inmundicia, o avaro, el que es avaro porque practica la avaricia, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y entonces, si los que practican estas cosas no tienen herencia en el reino de Dios, pues, ¿qué acuerdo puede haber entre esas cosas hechas, aún de vez en cuando, por los creyentes? Si ellos han pasado a esta nueva esfera, es completamente antagónico. El hombre natural se revuelca en su pecado, ya lo sabemos. Es terrible, pero es verdad, es su salsa. Pero el creyente está en una nueva esfera. Entonces el apóstol nos recuerda aquí que ni hablar. Hemos pasado a una nueva esfera, el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Y entonces estas cosas, pues no debieran asomarse por ninguna parte. Luego en el versículo 6 hay una exhortación a no dejarse engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Seguramente aún en aquel entonces había ciertos enseñadores, ciertos elementos en las iglesias nacientes que ya iban diciendo, seguramente afectados por la filosofía pagana, por los gnósticos o los que antecedieron a los gnósticos, pero ya se va viendo en la edad apostólica algunos elementos de los que después se llaman gnósticos, que hacen poco caso del pecado. Dicen, pues,
se puede cometer pecado porque el cuerpo es malo, va a la tierra, pero el espíritu redimido irá con Dios. Así que podéis vivir como queréis. Y esas eran las palabras vanas que llegaron a los oídos de los creyentes, que llegaban. Mira, no importa, porque la gracia de Dios sobreabunde. Podéis vivir como queréis. No, dice el apóstol, nadie os engañe. Aquí otra vez es engaño. Nadie os engañe con palabras vanas o vacías o huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esta frase, hijos de desobediencia, quiere decir los que se caracterizan por desobediencia. Entonces, ¿cómo puede el creyente tener parte ni suerte con ellos? Por eso dice el apóstol, no seáis pues partícipes con ellos. Porque es antagónico. Un creyente redimido, la nueva naturaleza, no tiene nada que ver con estas cosas, con esas personas. Porque la ira de Dios viene sobre las personas que practican tales cosas. Y el creyente que siembra estas cosas, las recogerá delante del tribunal de Cristo. Perderá mucho. Sí. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6. Si el hombre siembra la carne, de la carne recogerá corrupción y segará una cosecha muy amarga. No seáis, pues, partícipes, los que comparten con ellos estas cosas. Y así pasamos a la sección de los versículos 8 a 14, que habla de andar en la luz. El andar en la luz. Hay un enlace con lo que antecede, porque dice el apóstol, porque en otro tiempo, recordándoles, y aquí está nuestro versículo clave, porque en otro tiempo erais tinieblas. Erais. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Reflejar esta luz en vuestras vidas. Nos recuerda, como ya hemos dicho, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 15 también se nos habla del creyente como luz. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en el versículo siguiente también enlaza con esto. Llevando delante o alzando a la vista la palabra de vida. Esa es la luz en Cristo. Y la palabra ha de ser puesta delante de todos. Alzando a la vista la palabra de vida. Así el creyente lleva la antorcha del Evangelio de Cristo delante de este mundo, para que algunos, ojalá que fueran todos, pero algunos sean atraídos a la luz de Cristo. Luego notad el versículo 9, porque aquí hay un pequeño cambio en la traducción que es muy interesante. Esta frase, el fruto del Espíritu, debiera traducirse el fruto de la luz.
en los mejores manuscritos está así, y se cree que realmente debe ser así. El fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Otra vez tenemos esos conceptos de justicia y verdad que ya hemos visto, caracterizan esta nueva creación, y se añade a esos conceptos bondad. Toda bondad es fruto de la luz, fruto de este reflejo de la gloria de Dios en Cristo que el creyente lleva en su ser porque es redimido y regenerado, y es luz en el Señor. Y entonces, pues, otra faceta de esta luz ha de ser la bondad, toda bondad, fruto de la luz. Notad el contraste tan interesante aquí que hay entre esta frase fruto de la luz y obras infructuosas de las tinieblas. Las tinieblas no producen nada que satisface a Dios. Son obras infructuosas y nada más producen corrupción. Obras infructuosas. Pero la luz en Cristo produce bondad, produce justicia, produce santidad, produce verdad, porque esas son las virtudes de Cristo. Siempre hemos de recordar, hermanos, que lo que el Espíritu está haciendo es producir en nosotros, formar en nosotros la imagen y semejanza de Cristo. Y entonces, lo que se ha de reflejar en esta luz es precisamente las virtudes, las gracias del carácter de nuestro Señor en toda su perfección, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí hay desarrollo. No se puede saber todo a la vez. Como el cuerpo ha de desarrollarse para ser fuerte, para ser más experimentado, para ser más adulto, pues también el creyente creciendo, pues tiene que desarrollarse. Y el Espíritu que forma esta imagen y semejanza de Cristo, según esta nueva naturaleza en nosotros, pues nos deja pasar por experiencias que nos hacen comprobar lo que es agradable al Señor, porque hay una serie de circunstancias, muchas veces difíciles en este mundo, y el creyente ha de, como veremos en un momento, andar con sabiduría y ha de saber cómo enfrentarse con determinadas circunstancias. A veces estamos perplejos, ¿verdad? Pero el Señor nos deja pasar, nos permite pasar por experiencias para que comprobemos lo que es agradable al Señor en este contexto de ser luz, ser testimonio frente a estas tinieblas, frente a los que están sin Cristo. El fruto de la luz es el reflejo de la gloria de Cristo en nosotros, pero al andar en la luz hay que desarrollarse y comprobar lo que al Señor le agrada. Y otra vez el apóstol dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos este contraste, ¿verdad? Este reino en el cual nosotros estamos, pues no tiene nada que ver con esas cosas que caracterizan a los otros gentiles, como dice el apóstol Pablo. Y si las cosas que ellos hacen son obras infructuosas de las tinieblas, ¿cómo vamos a ser partícipes con ellos? Si ha de reflejarse en nosotros el fruto de la luz, sino más bien reprenderlas. Y aquí la traducción de la versión hispanoamericana es muy interesante. Ponerlas en evidencia. No creo que eso quiere decir que tenemos que ir
por doquier, diciendo a la gente que son muy malos y que esto y que el otro. Pues esto más bien antagoniza a las personas. Necesitamos una cosa más positiva. Creo que el sentido es este, que el creyente ha de vivir una vida tan santa, una vida tan de acuerdo con esta nueva naturaleza, que su misma presencia, su mismo comportamiento, pone en evidencia las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, hablamos mucho de testimonio, y siempre estamos hablando de testimonio, pero hace falta que testifiquemos con la vida, porque si no hay una vida santa, una vida que atrae, una vida que refleja la luz de Cristo, podemos hablar 1000 palabras y caerán en el vacío. Ponerlas en evidencia por esta vida que refleja la luz de Cristo, este fruto de la luz, cosa que agrada a Dios, cosa que Dios quiere ver en las vidas de sus hijos, porque le recuerdan su Hijo, Cristo. Eso es lo que Dios quiere decir. Ese es su propósito. Porque vergonzoso, dice el versículo 12, es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Que es un eco de lo que vimos en el versículo 3, ni aún se nombre entre vosotros. Cuidado, cuidado. La luz ha de brillar, pero no vamos a mezclarnos con las tinieblas. La luz habla por sí misma. Y así es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A nosotros realmente no nos interesa. No indaguemos, hermanos, no hagamos investigaciones sobre estas cosas, sino que reflejemos lo que tenemos que reflejar en la luz de Cristo en nuestras vidas. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O también se puede traducir, todo lo que es manifiesta es luz, porque lo que no lo es de las tinieblas. Es de las tinieblas. Por lo cual dice, aquí hay una ilustración traída del Antiguo Testamento, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Una combinación interesante, ¿verdad?, de algunos versículos en Isaías, que creo que podemos mirarlos un momento para ver cómo el apóstol usa el Antiguo Testamento. Isaías 52, versículos 1 a 2. Aquí está hablando del testimonio de Jerusalén. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístate tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate en Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. La ciudad hermosa, la ciudad atrayente de los judíos, esta figura se trae aquí en Efesios para hablar de la iglesia de Cristo. Ha de atraer, ha de estar en alto esta luz, como dijo el Señor, sobre una colina, para que todos vean las glorias de Cristo. Pero para esto el creyente ha de despertarse. El creyente ha de sacudirse. El creyente ha de dejar de dormir para resplandecer.
Y así ilustra lo que el apóstol aquí está haciendo. Pero también, está diciendo, pero también es el testimonio del creyente, despertar y dar vida. Despertarles de su letargo mortal y dar vida atrayéndoles a Cristo, alzando delante la palabra de vida para que ellos también tengan vida. Es la acción de la luz sobre las tinieblas de este mundo. Y pasando rápidamente adelante, porque el tiempo se nos va, vamos a considerar los últimos versículos 15 a 21, que ya hemos dicho, hemos titulado El andar según la sabiduría divina. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este versículo 15, los traductores han tenido dificultad en traducirlo bien. Y se puede traducir de dos maneras, y las dos maneras son correctas, o sea que el griego aquí desborda. Podemos traducir, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y también podemos traducir, mirad cómo andéis cautelosamente. O sea, la diligencia puede referirse no solamente al empeño de andar, sino también puede referirse a la manera de andar con cuidado. Y la figura que me ha ayudado mucho a mí en el pasado a entender esto es de un gato que anda sobre una pared alta. Una pared que encima tiene trozos de cristal incrustadas en el cemento. Una pared que se pone para que ladrones no pasen. Y el gato, cuando anda sobre esa pared, veréis que anda cautelosamente. Y no pone sus patas sobre los trozos de cristal, sino que los pone en medio y así va andando. Y esa es precisamente la figura que tenemos aquí. Andad cautelosamente, cuidadosamente, mirando dónde andéis y cómo andéis. Con sabiduría, como después se nos dice. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, aquí tenemos parte del lema de esta conferencia. Aprovechando bien el tiempo o redimiendo el tiempo. Y podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué tenemos que redimir el tiempo si Dios nos lo da? Sí, hermanos, pero dice después, los días son malos. Y eso quiere decir que no es nada fácil utilizar el tiempo para nuestro Señor. En el camino de la voluntad de Dios para testificar en este mundo y ser hijos de luz. No es fácil. Porque hay 1000 cosas en todo el conjunto de las cosas en este mundo que están en contra de nosotros y nos privan de utilizar bien el tiempo, si no andamos en sabiduría. Si no pongamos empeño en andar así. Ya sabéis vosotros cómo se desarrolló un día. Muchos de vosotros, la mayoría, tenéis que trabajar para patronos y en cierto sentido os ahorra esa dificultad. Pero algunos de nosotros tenemos que planear nuestro tiempo. Y sabemos muy bien cómo se nos va el tiempo, porque hay 1000 cosas que pueden pasar, interrupciones, cositas que no tienen importancia, pero el tiempo resta.
Todos sabemos esto por experiencia. Los días son malos. No es fácil para el creyente andar con sabiduría y aprovechar las 24 horas del día. No es posible para el hombre natural. No es posible para el creyente que no tenga cuidado. Pero tenemos, dice el apóstol aquí, que llenar los momentos del tiempo que Dios nos da para andar como Dios quiere en este mundo, testificando a Él. ¿Qué quiere decir? Vivir intensamente cada momento. Por ejemplo, si tenemos cierto tiempo para hacer una cosa, hagamos esa cosa. Y si hay una interrupción, pues démonos a lo que sea para hacerlo bien. Hace unos días yo estaba estudiando precisamente sobre este tema, cómo el Señor utilizaba su tiempo. Y yo he quedado admirado, hermanos, mirando los evangelios, cómo el Señor nunca fue sorprendido. Cómo el Señor se entregó totalmente a cada momento. Venía un hombre corriendo. Mi hijo está enfermo o mi hija está enferma. Ven, vendré. Y 1000 cosas que a nosotros nos sacarían de quicio pasaron al Señor. Y Él aprovechó el tiempo. Se entregó a cada momento. Cuando el Señor fue a orar. Y oró. Cuando el Señor fue interrumpido y tuvo que ir a sanar, a resucitar la hija de Jairo, fue. No dijo, bueno, mira, ya vendré después porque ahora estoy enseñando. No. Viene en el camino una mujer que demora la ida del Señor a la casa de Jairo. Pero el Señor se entrega al momento para hacer bien. Y creo que tenemos un ejemplo maravilloso en nuestro Señor. Él sabía aprovechar perfectamente cada momento. Y tenía una vida bastante trajinada. Y tenía que andar grandes distancias. Y tenía que, según nuestro punto de vista, perder mucho tiempo andando y cosas que hoy en día haríamos en un coche o en un tranvía. No. Pero el Señor aprovechaba el tiempo. Y así dice el apóstol a los creyentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, con circunspección, no como necios. El necio es el que no toma a Dios en cuenta y dice, bueno, si voy a perder este rato, lo pierdo porque no hay otra cosa que hacer. No, el sabio es el que, tomando al Señor en cuenta en todo, reconoce que el Señor permite esas interrupciones, esas cosas que a veces no podemos comprender ni podemos explicar el por qué nos ha pasado. Pues, si lo vemos así, seremos sabios, esa sabiduría divina, no como necios, aprovechando o negociando con el tiempo, también se puede traducir, porque los días son malos. Y así sigue la misma trayectoria. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque en este andar seguimos la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere. Y entonces, en los versículos 18 a 20, nos da una medicina, un tónico, un remedio para que sepamos cómo llenar el tiempo. Porque hay una parte positiva. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución que pertenece otra vez a la vieja manera de ser, antes bien, sed llenos
del Espíritu. Y estando llenos del Espíritu, o como aquí se traduce, ir llenándoos del Espíritu, un proceso continuo, como es un andar, también hay que recibir del Señor, ir llenándoos con el Espíritu, pues hemos de ser llenos de Él. Lleno del Espíritu Santo, ya tendremos la sabiduría divina para poder andar por los caminos de este mundo. El llenarse con vino es de la antigua manera de vivir, pero el apóstol lo saca aquí delante como contraste. Llenaos de lo que realmente va a valer para ayudaros en este andar. Llenos del Espíritu. Y para hacer esto, hay unas cosas que podemos hacer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. O sea, hay unas maneras prácticas de llenar nuestra vida para aprovechar bien el tiempo. Hablar de cosas espirituales. Hablar entre nosotros, o sea que es una cosa compartida entre los creyentes, que no hacemos bastante, queridos hermanos. Cantando y alabando todo al Señor en vuestros corazones, pero dando gracias. Y si llenamos nuestras vidas con acciones de gracias, si llenamos nuestras vidas con cánticos de gozo que expresan nuestra alabanza al Señor, expresan nuestro agradecimiento al Señor y nuestro gozo en el Señor, no habrá lugar para las cosas de secundaria importancia, esas cosas que a veces nos restan el tiempo. No habrá lugar. Y el Señor nos dará esta sabiduría que necesitamos. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en la versión hispanoamericana, en este último versículo, todo sale del mismo tema, sujetándoos unos a otros en el temor de Dios. Y como somos miembros de una familia, y hemos de andar no solamente con nuestro Señor, sino con nuestros hermanos, pues esta sujeción, esta humildad, esta rebajarse para cuidar de los derechos de otros y respetarles a ellos, porque somos miembros todos de una familia, pues nos ayudará poderosamente para que podamos andar en esta novedad de vida como el Señor quiere. Pues que Él nos ayude para que andemos, como hemos visto aquí, no como los otros gentiles, sino según la nueva creación, en amor, hijos de luz y con sabiduría, aprovechando, redimiendo el tiempo, que se nos va muy pronto, hasta que el Señor venga. Estamos en su presencia. Que a Él sea la gloria. Amén.